Sí, doctor, se escucha y se ve. Muy bien, entonces comenzamos con la infección urinaria. Es muy importante porque, si ustedes se habrán dado cuenta, la infección urinaria tiene elevada prevalencia y principalmente se debe a diferente edad. De todo esto, el diagnóstico también es simple, ¿eh? Con una tira reactiva o infectivo, nosotros podemos ya definir qué tipo de infección puede ser. Ahora, también lastimosamente, por ser pues, una patología muy frecuente, a veces se da tratamiento empírico, de forma inmediata para mejorar, muchos de ellos con éxito, pero los factores de recurrencia son muy importantes, ya que en algunos pacientes, por la misma costumbre de no volver a no hacer uso de evaluación correcta de una infección urinaria, cae en la resistencia. Frente a esto se ha indicado que hay diferentes tipos de ritus. Por ejemplo, las más frecuentes pues se dan en las mujeres. Habitualmente estas infecciones pues en la premenopausia se da pues en las mujeres que tienen actividad sexual, diabetes, ictus previas, antecedentes familiares. En las posmenopáusicas la causa específicamente es por déficit estrogénico, ictus previas, incontinencia urinaria. Y en varones la hipertrofia prostática y que nos da una nefropatía obstructiva es la causa más importante. Las anomalías tanto anatómicas como son por litiasis obstructivas, estas anomalías pues afectan a ambos sexos por igual. Pero nosotros tenemos que clasificar, siempre hemos clasificado y tu baja y tu alta, la línea de la dimensión de diferenciación entre una y otra es la unión uretero-vesical. En las citis bajas como uretritis, cistitis y prostatitis, y en las citis altas pielonefritis, absceso, intrarrenal y perinéfrico. Esto tienen que aprender muy bien, ya que la clasificación clínica nos habla de una ITU no complicada, que habitualmente es una mujer sana no gestante. Esta mujer sana no gestante pues, puede tener disuria, poraquiuria, urgencia miccional y ITU es baja. Puede acompañarse de dolor, puño, percusión a nivel renal y puede provocar lo que es una ITU alta. Pero, ¿qué es lo que nosotros entendemos por ITU complicada? Es cuando hay una condición de riesgo, por ejemplo, en mujeres gestantes, hombres inmunosupresos, trastornos neurológicos, presencia de un daño renal previo o un cálculo litiásico renal. Entonces, esta ITU complicada depende mucho de los condicionamientos tanto del huésped como del hospedador. En caso del hospedador, pues todo lo que hemos visto, y el del huésped hasta resistencia bacteriana. Ahora, la ITU asociada a catéter se define cuando tenemos un catéter de por medio, y la recurrente es muy importante definir cuando hay 3 episodios por año o 2 episodios en los últimos 6 meses. Esta urosepsis normalmente pues tiene o se relaciona con lo que es una infección urinaria en shock séptico, y de acá lo que nos importa es la patogenia. Lo más importante es por vía ascendente. Puede haber ascensión uretral, en caso de la mujer por tener una uretra más corta, pues produce una ITU baja con mayor frecuencia. Puede haber ascensión de uretres a riñones, y en este caso puede haber pues una ITU alta a expensas del antecedente de una ITU baja no tratada. Y es poco frecuente que se traslade por vía hematógena. Salvo esta tuberculosis. La etiología, el coli en el 80%, luego otros gram negativos como enterococos, Klebsiella. Pero lo que nosotros tenemos que ver acá específicamente que estas situaciones complicadas, como les decía, dependería pues, del huésped, las características, si es resistente o es algo variado, como una cándida. El tratamiento empírico es variable, el grado de resistencia también se presenta, pero lo que nos importa a nosotros es la clínica. Enfóquense en lo que es la ITU alta, porque acá hay síntomas sistémicos, fiebre, dolor, sensibilidad al costo vertebral. La ITU baja más es del alergia, en este caso con sospecha de resistencia. Tomar en consideración que el clavulánico es la primera opción,
así como se usa las pruebas en quinolonas. Ahora, una ITU alta no complicada. El tratamiento en una mujer no gestante es la fluoroquinolona, lo más importante, lo más básico. Y bueno, si se sospecha resistencia, se da medicamentos de más alto grado. El ingreso hospitalario si dificulta lo que es la nutrición y hidratación, o simplemente pues no baja la temperatura. Son situaciones que a veces pueden hacer que esta no complicada se hospitalice. En las medidas preventivas, en las infecciones urinarias, en mujeres, hay que tratar de recomendar, porque la prevalencia está en las mujeres, orinar con frecuencia para evitar el acúmulo de orina, ingerir altos volúmenes de líquido para eliminar bacterias por arrastre, después de miccionar, limpiarse de atrás adelante, en caso de las mujeres, realizar una micción postcoital también para generar arrastre, evitar el uso de espermicidas, uso de lactobacillus, pomada de estrógenos, limpieza de la zona solamente mediante ducha, sustitución diaria de ropa interior y evitar los tampones. Estas medidas preventivas también asociadas como es el consumo de arándano rojo americano, de infecciones recurrentes, se puede pautar una dosis vespertina. Nosotros tenemos, profilaxis antibiótica. En caso de infección recurrente relacionada a la actividad sexual, puede darse tratamiento antibiótico postcoital. Y si hay recurrencia, hasta lo que es la vacuna liofilizada sublingual. En la bacteria asintomática, hay que tomar en consideración que, como dice el nombre, asíntomas, no hay nada de síntomas, solamente se evidencia por laboratorio, pues que hay un cultivo positivo o simplemente leucocituria o hematuria. Acá siempre sí o sí hay que tomar a la cabeza del cultivo, que tiene que tener una relación de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. La gente que más predispone son mujeres, gestantes, diabéticos, ancianos, vejigas neurogénicas o por uso de sondaje. Este tratamiento lo único que ha generado, pues, en caso de las bacterias asintomáticas, es la resistencia a antibióticos, ¿eh? Ya que habitualmente esta resistencia se da a expensas, pues, de, digamos, el pobre enfoque que tienen frente al tipo de infección urinaria que presenta el paciente. Toda esta población que está observándose en la pantalla son predisponentes y muy complicadas. Algo simple, por ejemplo, un vaciamiento vesical incompleto, un residuo nutricional en caso de una neuropatía obstructiva, es ya per se para indicar que va a ser una ITU complicada, o condicionamientos inmunosupresores como la diabetes mellitus, etc, etc. El manejo siempre va a ser, pues, tratarlo como una enterobacteria, donde hay coli, pseudomonas, serratia, enterococo, y hay que manejar específicamente lo que es el antibiótico según el cultivo, sí o sí. Las pruebas de imágenes nos pueden ayudar a determinar si hay un grado de cronicidad. En ancianos se supone que el 25% de sus infecciones son producidas en hitos en ancianos, el 15% hacen que admitan hospitalización y el 6% una elevada mortalidad. ¿Qué es lo que causa mayor susceptibilidad? Muy simple, chicos, pues la frecuencia de mayor vaciamiento vesical, las comorbilidades, si tienes un sistema inmunológico bajo o si hay una mayor frecuencia de hospitalización. Esto nos permite a nosotros definir que esta ITU no va a ser tan favorable si que tenemos todos estos factores. El ITU en gestantes, lo más importante es que a veces se presentan como bacteria asintomática, y esto se debe, pues, a estas infecciones a que hay una disminución del peristaltismo de los uréteres. Tenemos también una compresión directamente del feto hacia lo que es la vejiga. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que definir siempre es el cultivo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir dar un éxito de tratamiento. Y asimismo, dentro de los antibióticos, pues hay que tener precaución con algunos medicamentos como son la nitrofurantoína, el cotrimoxazol, la ceftriaxona o fluoroquinolonas, porque generan una fetotoxicidad. Los que usan catéteres urinarios, habitualmente este catéter urinario es un condicionante, pues, para que pueda emisionar, pero a la vez también es un conducto por el cual se pueda eliminar el agua restante. Entonces, frente a esto hay que tratar de ver si estos catéteres urinarios, pues, han tenido un cambio reciente para poder mandar al cultivo.
A veces se colonizan las bacterias los insumos biomédicos y esto puede generar dificultad futura. La uretritis es un diagnóstico que se da por transmisión sexual. Puede ser gonocócica o no gonocócica, se asocia a lo que es escozor uretral, disuria, eritema neonatal y exudado uretral. El diagnóstico siempre va a ser por ese exudado uretral. Tratamiento normalmente para los tipos bacterianos, ceftriaxona, monodosis o doxiciclina. Ahora, en la prostatitis hay que considerar que habitualmente no tiene síntomas y si los tiene, considerar fiebre y disuria. A veces si la próstata es dolorosa al tacto, puede haber leucocitosis, piuria o bacteriuria. El tratamiento es igual básico, contra fluoroquinolonas, pero las fluoroquinolonas llevan la cabeza porque pueden dar un medio bacteriostático al ambiente para que puedan morir las bacterias. También si hay retención de agüita de orina, hay que evitar sondar al paciente ya que puede generar una cistitis hemorrágica cuando se drena a gran escala. La orcoepidemitis es igual, es un dolor prácticamente de tejido laxo, escrotal, con la inflamación del epidídimo y finalmente acá lo que nos importa es el estado inicial para determinar por lo menos si hay una torsión del testicular y acá lo que se hace es el ecodoppler. En la tuberculosis primaria tenemos el pulmón por vía hematógena afecta el orden de corteza medular y excretoria. Hay pacientes que tienen microvejía por este problema y la microvejía pues condiciona reflujos o alteración del vaciamiento vesical. También por radiología a veces se puede definir esta tuberculosis urinaria como un rinomastic, donde ha habido una autonefrectomía. El diagnóstico siempre va a ser de orina, el tratamiento suele ser ineficiente si se han podido dar cuenta para este tipo de población. Ahora, el reflujo vesicouretral, hay anomalías urológicas más frecuentes en la infancia que en la adultez. Si hay un reflujo vesicouretral, es más, probablemente aparezca a temprana edad. ¿Cómo se observa? Por ecografía con dilatación, una hidronefrosis o una hidronefrosis que tenga el paciente, o simplemente que esto genera una dilatación de los uréteres. La clínica es el dolor siempre al orinar, litis o cuentas, puede haber nefropatía por reflujo y el diagnóstico se hará con cistourethografía retrógrada. Otras infecciones como absceso renal, pielonefritis y bacteriana y pielonefritis mastitis enfisematosa tienen característicamente una clínica y una patología que nos permita diferenciar. Por ejemplo, el absceso renal su vía es ascendente, un E. coli por vía hematógena, o también puede ser un Staphylococcus aureus, donde se sospeche pielonefritis, asimismo una obstrucción. El diagnóstico nos va a permitir ver si es que esto es por lo menos médicamente manejado o va a ser manejado por especialista. En la pielonefritis focal, la clínica es un poco más grave, sistémico, náuseas, vómitos, dolor abdominal, sudoración, que no son más que síntomas que se presentan pues por este motivo. En la cistitis enfisematosa, esto sí es característico de los pacientes pues que a veces vienen diabéticos con fermentación de la varina por E. coli y el diagnóstico habitualmente se requiere tomografía, drenaje quirúrgico. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Creo que todo está claro. Doctor, más bien, no se olvide, por favor, de subir las diapositivas para poder guiarnos ahí para el examen, que es el viernes, por favor. Creo que mañana se les entrega sus notas, por favor. Ya saben, prepárense. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Listo, doctor, gracias. Hasta luego.